amigas, ¿cómo están amigos? Muy buenas noches. Sean todos desde la tranquilidad de su casa bienvenidos a esta, la segunda edición de su programa Ojo con la Cultura, programa emitido por las pantallas de ITV Patagonia y realizado por la ilustre Municipalidad de Punta Arenas con fondos del 2% de provisión de cultura del gobierno regional. Para mí, está de más decirlo, un gusto, un agrado poder llegar nuevamente hasta sus casas para conversar, para discutir, para debatir sobre los temas vinculados directamente a algo tan importante para nosotros como la cultura. Se lo decía en el programa anterior, la cultura es todo lo que nos rodea, y es por eso que este programa va a buscar, en los próximos capítulos que le quedan, hacer un esfuerzo por traer hasta esta mesa, por sentar en esta silla a todas aquellas personas que hacen ese importantísimo esfuerzo de hacer cultura en la región de Magallanes y en la ciudad de Punta Arenas. Quien nos va a acompañar hoy se dedica a las letras, un académico de la universidad, un profesor de nuestra ciudad que ha pasado por varias aulas de colegios en Punta Arenas. Ya nos va a contar su vida, nos va a contar de sus proyectos. Vamos a poner una pausa. Usted lo sabe, nuestro programa y sus tradicionales cápsulas. Y yo le voy a contar que vamos a comenzar el programa de hoy. El programa anterior hablábamos y nos sonaba una musiquita de Mira cómo crece la ciudad, y precisamente lo que van a ver ustedes en un par de segundos más son las imágenes de la inauguración de la Plaza de la Villa Friburgo, una nueva obra material llevada adelante por el gobierno comunal, por la ilustre Municipalidad de Punta Arenas, un esfuerzo importante por ir mejorando la infraestructura urbana de nuestra ciudad, por supuesto que queda siempre puesta a su disposición para que la disfrute. Vamos a ir con unas imágenes, veamos en qué consistió la inauguración de la Plaza de la Villa Friburgo. Con el aplauso de todos se da por inaugurado este paseo Villa Friburgo y la Plaza Saludable Patricia. Pero anteriormente bendecir a quienes van a dar vida a esta. En fin, estamos enclavados dentro de un campamento a pesar de tener casas tan acogedoras. Eso se fue mejorando gracias a la anuencia de las últimas autoridades edilicias. Con el alcalde Bocasi realmente tuvimos una relación muy estrecha desde su época de concejal, hablo,
para que esto se pueda ir mejorando y lo logramos, no solamente con el esfuerzo nuestro, sino con el esfuerzo de las autoridades de turno. La nueva fachada que tiene la vía Friburgo son alrededor de 300 millones de pesos lo que se invirtieron ahí. Es un proyecto ejecutado por el municipio de Punta Arenas, desarrollado por profesionales del municipio de Punta Arenas y que fue uno de los proyectos que le pedí apenas iniciada la gestión a la Secretaría de Planificación que tomáramos, porque era un compromiso que habíamos asumido con los vecinos siendo concejal. Lo que dije en mis palabras cuando me tocó hacer la locución. Y muy contento hoy día porque hemos tenido una presencia importante, los vecinos se han comprometido también a reactivar su junta de vecinos para que sigamos en diálogo con alguien y podamos ir desarrollando también otras obras importantes en este sector importante que ya tiene 34 años de historia. Bien, ahí estaban las imágenes, ahí estaban los vecinos, la comunidad, como siempre, disfrutando y agradeciendo lo que significa ir mejorando, ir avanzando. Y este programa es un programa vinculado a la cultura y por eso también no podemos dejar de hacer un llamado. Parte importante de la cultura tiene que ver con la cultura cívica y tiene que ver también de la forma como manejamos, cuidamos y disfrutamos de nuestros espacios y de nuestros entornos. Un llamado a los vecinos y a los jóvenes de nuestra ciudad a que ocupen los espacios, pero que también por lo demás los cuiden. La inversión es importante, pero por lo demás se hace con mucho cariño. Yo les decía que quien me acompaña, y lo voy a decir con mucho cariño también, compañero de universidad, pasamos gratas horas estudiando, forjándonos, ¿no es cierto?, para llegar a ser profesionales de la educación, profesores de historia. Ha hecho un trabajo interesantísimo, nos ha contado hace un par de instantes atrás lo prolífero que ha sido su desarrollo en el mundo de la literatura y sobre todo en el mundo de la historia. Sin más preámbulos y con mucho agrado, le doy la bienvenida a don Dusan Martinovic. ¿Cómo estás, Dusan? Muy buenas noches. Muy bien, Mauricio, muchas gracias por la invitación. Dusan, profesor de historia. Sí, la verdad que soy profesor de historia de acá de la Universidad de Magallanes. Ejercí como profesor tanto de la universidad como de diferentes colegios públicos de la ciudad de Punta Arenas. Estuve casi un poquito más de 8 años haciendo clase en el Liceo Sarah Brown, clase de historia durante 8 años. Fue una etapa bien interesante y, no, claro, entregando la historia desde ahí donde es necesario. Donde las papas queman. Claro, donde la juventud, los chicos, claro, de repente que no les interesa ni les apasiona tanto la historia como uno, y uno ahí tiene que aprender a entregarle este conocimiento a los jóvenes, porque de repente tienen otra atribución y de repente la historia no es lo que más maneja. Dusan, le contamos a la gente, y se lo vamos a detallar un poco más en unos instantes, que has dado ese paso interesante, no solo porque te sales del mundo educacional formal, dejas del colegio, uno nunca deja de enseñar, pero has dado ese paso de entrar a un proceso de investigación. Ya no solo vas a los colegios a contar la historia que te dicen que tengas que contar, sino que por una motivación personal has comenzado a encontrar al interior de nuestra ciudad, de tu ciudad, ciertas historias que merecen ser contadas, ciertas historias que merecen ser relatadas, y has dado ese paso. Yo te decía, no te voy a decir historiador, porque falta un poco, pero claro, te estás curtiendo en eso, has dado tus primeros pasos en el mundo de la investigación histórica y nos has sorprendido muy gratamente con algunos trabajos. ¿Cómo fue ese proceso? ¿Cómo sale la primera obra? Mira, básicamente por dudas, grandes dudas que uno tiene, como bien habíamos hablado al principio. Claro, historiador, yo te decía, no, todavía no, porque uno, de repente, cualquier persona dice, yo soy un gran historiador, y yo, para nada, yo estoy trabajando, estoy aprendiendo, y yo pienso que después de muchos años de trabajo uno podría llevar ese nombre. Yo partí contestando dudas que tenía, grandes dudas sobre diferentes temas, y no había mayormente quien me las pudiera contestar, y uno comienza con un proceso de investigación. ¿Dónde puedo encontrar este tema? Y empiezan a aparecer temas que te interesan, lo empiezas a desarrollar, te empiezas a enamorar de estos proyectos, y al final terminas con tanto material que dices, ¿cómo lo canalizo? Y la forma del libro es una forma bien clara de canalizar toda esta energía, porque tú lo plasmas en una obra que perdura. Es decir, no es necesario que la gente lea hoy el libro, sino que en 10, 15 años más puede ir a una biblioteca y puede declarar alguna duda, aunque sea mínima, y ya con eso ya uno está más que pagado por el gran esfuerzo que uno hace al desarrollar estos textos.
Dusan, estuvo acá hace un par de días atrás acompañándonos Vicente González, un destacadísimo fotógrafo regional, quien en algún momento de la conversación reflexionó sobre el hecho de que hay miles de millones de fotografías hoy día dando vuelta a las redes sociales, pero como fotógrafos siempre piensan, siempre queda una fotografía por tomar. Tú hoy ya como un investigador de la historia de nuestra región y particularmente de nuestra ciudad, ¿siempre queda alguna historia por contar? Sí, completamente, hay muchísima historia por contar. La verdad que hay muchos temas que pasan desapercibidos y uno encontrando una pequeña hebra que empieza a deshilajar este gran hilo, uno ya está un poquito más claro con esos temas. Me enredé completo. No, pero no te preocupes. Oye, sí. tu primer trabajo ve la luz por ahí por el año 2012. Sí. Punta Arenas, ciudad cárcel. Sabíamos un poco de esta historia, del presidio, de la relegación. ¿Cómo fue escribir sobre eso? ¿Cómo fue escribir sobre la realidad de un hecho tan particular que da inicio a la ciudad de Punta Arenas? Mira, la verdad que es un tema que se había tocado muchas veces, pero de una forma bien superficial. Es decir, siempre nos habíamos sentado en el tema del motín de Cambiaso y el motín de Cambiaso, y Cambiaso, el último pirata del estrecho, Cambiaso, el juicio, hay miles de libros de Cambiaso, Cambiaso y Cambiaso. Pero en realidad nadie se pregunta, ¿por qué vino este caballero acá? ¿O era común que traigan presos? ¿Y qué pasó con estos presos? Después se fueron cuando llegaron, no sé, los inmigrantes. Y todas esas grandes dudas yo las traté de aclarar con este libro de Punta Arenas, Ciudad Cárcel, demostrando que la ciudad de Punta Arenas en su inicio fue una gran colonia penal y demostrándolo con datos, con hechos concretos, qué tipo de relegado venía acá, por qué delito y qué pasaba con ellos después. Pues se volvían, tenían el pasaje de vuelta o se quedaban acá. Es decir, todas esas dudas que uno tenía las fue contestando y fueron plasmadas en un libro que fue bien bonito, parece el que uno le tiene más cariño porque el primero, y tuvo muy buena acogida de la comunidad. Es decir, fue un libro que hoy cuesta encontrarlo porque se vendió rápidamente y bueno, que cada uno que lo tenga ahí, que lo guarde, porque salieron un buen número de ejemplares, pero que ya se agotaron y cuesta conseguirlo. Yo no voy a tener ese problema porque yo tengo una copia en mi casa, ya lo leí, te agradezco por lo demás el obsequio en su momento. Seguiste avanzando en estas dudas de las historias que había que contar y llegas, incluso profesionalmente, a desempeñarte en el Liceo Sarah Brown. Correcto. Pasas 8 años de tu carrera profesional en el Sarah Brown, un periodo bastante extenso para quien venía recién dando los primeros pasos en el mundo de la pedagogía. Surge ahí, quizás germina ahí la intención de hacer lo que hoy día pudiese ser quizás hasta ahora una de las obras más importantes que has hecho. Nos referimos, para los que no lo saben en casa, lo vamos a mostrar, Gabriel Austral. Sí, la verdad que, bueno, uno siempre tiene, yo creo que la mayoría de los puntarenenses sabemos que Gabriela Mistral estuvo en Punta Arenas y siempre se conocía como el paso de. Y yo estando dentro del liceo que había hecho clase, empecé a preguntarme, ya, pero ¿por qué se fue? Porque esa idea de que había mucho frío no me convencía totalmente. ¿O por qué llegó? Porque calculando la edad, decía, esta niña tenía 28 años. No era profesora tampoco. Es decir, ¿cómo llega a tomar la dirección del colegio más importante de la ciudad? Es decir, ahí comenzaron estas dudas. Y en 2011 participé en un congreso en la ciudad de Puerto Natales por el centenario de Natales. Y expuse sobre Gabriela Mistral. Y a la gente le gustó mucho. Pero dijeron, oye, pero faltan más cosas. Así que del 2011 seguí un par de años más buscando todo lo que pudiera encontrar. Viajando mucho para encontrar datos, revisando archivos, fotos, archivos acá mismo que habían en Punta Arenas, y también ya terminé con un libro interesantísimo y que, bueno, me unió a una personalidad tan grande como la Mistral. Hay una persona que yo ni siquiera tenía mucho afecto literario, pero me fui, la verdad, que metiendo mucho con sus ideas, sus conceptos, y pues ahora soy un mistraliano totalmente. Un mistraliano. ¿Habías leído a Gabriela Mistral antes de esto? Sí, pero muy poco. En realidad la poesía esta, yo también, como la gran mayoría de la gente, la relacionaba a estos poemas infantiles y rondas. Pero la verdad que por dentro, y los textos que tiene, particularmente los que escribió en Punta Arenas, son unos textos extraordinarios. Las cartas que ella escribe son de mucha potencia. Defiende el feminismo, defiende la educación
popular. Vamos a hablar unos minutos más adelante porque sin duda que la figura de Gabriela Mistral, sobre todo en el año que nos está tocando vivir, a 70 años ya, de una de las proezas más grandes de la literatura chilena, pero seguiste avanzando con este trabajo de Gabriela te llevó incluso a vincularte con otros expertos, viajaste, conociste, te imbuiste mucho más en un tema que por lo demás daba mucho para escribir. Sí, la verdad que llegué al círculo mistraliano de Chile, que somos muy poquitas personas que se dedican a buscar los datos interesantes de la vida e historia de Gabriela Mistral, una vida que está llena de mitos. Tratamos de separar el mito de la realidad. Y sí, efectivamente, con este grupo interesante desarrollamos también un texto que se llama El Legado, lo hicimos en La Serena, la Universidad de La Serena lo financió, y salió un libro también bien interesante en el cual el capítulo magallánico, que antes no existía, aparece. Es decir, no, como ciudad, más que como persona, como ciudad, estamos dentro de la vida de Gabriela Mistral en el país, que antes estaba completamente omitida. ¿Sientes que en alguna medida, porque te involucras directamente con un conjunto de personas que trabajan la figura de Gabriela Mistral, pero también con una visión quizás un poco más de centralismo? ¿Sientes que en ese espacio en el cual te llegaste a desarrollar, en alguna medida defiendes un poco la importancia que tiene la presencia de Gabriela Mistral en su obra, lo que marca a Gabriela Mistral haber pasado los años que pasó en Punta Arenas? Claro, totalmente. La verdad que Gabriela Mistral gana el Nobel con Desolación, que gran parte lo escribe acá. Pues, decir, nosotros no es que como magallánicos exalte algo inexistente. La verdad que dentro del ámbito profesional, lo más importante que hace en educación en Chile, lo hace acá en Punta Arenas. Y en la literatura, lo más importante que hace durante su vida literaria, lo hace también acá en Magallanes. Por lo cual, esto había que resaltarlo. Y ella quiso mucho Punta Arenas y había ciudades que ella no quería, Santiago, Temuco, y Punta Arenas siempre la quiso y sentí que era como una deuda pendiente, decir, oye, acá está ella, es importante y bueno, recordémoslo un poco. Llegar a colocar la bandera de la región de Magallanes, claro que sí, en el mundo mistraliano. Va a comenzar a transformarse prontamente en un clásico de este programa, una cápsula que por lo demás causó gran simpatía e impacto la primera edición de ella en nuestro programa del día domingo. Tiene que ver con lectura. Vamos ahora a ver la cápsula de Te pillé leyendo. En esta jornada, en esta segunda jornada, nada más ni nada menos que un músico que lleva un par de años ya radicado en la ciudad de Punta Arenas, nos referimos a don Felipe Toledo. Vamos a ver dónde las cámaras de ITV y de Ojo con la Cultura lo pillaron leyendo. Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Felipe Toledo, soy profesor de música, músico en esencia, productor musical y estoy a cargo de este estudio de grabación de la Corporación Municipal de Punta Arenas, que está destinado a que los chicos de los colegios municipales puedan grabar sus canciones en conjunto con los profesores de música, por supuesto, que siempre están trabajando en el aula. También tiene un ala hacia la música popular extraescolar, digamos, fuera del sistema escolar, y se trata de un sello discográfico municipal para desarrollar y dar impulso a la música popular de Punta Arenas. Bueno, estoy comenzando a leer, la verdad, un libro que me regalaron hace pocos días atrás de un escritor magallánico que se llama Dusan Martinovic, ¿ya? Y se llama Gabriela Austral. Este libro tiene algo bien interesante y bastante desconocido por lo demás, que se trata del paso de Gabriela Mistral por Punta Arenas. Todos conocemos a Gabriela, el premio Nobel, el Premio Nacional de Literatura, que se lo dieron después que el premio Nobel, curiosamente. Todos conocemos esa parte de Gabriela, pero yo creo que hasta Magallanes, hasta la gente de Magallanes, muy poca conoce muy poca gente sabe que ella fue directora del Liceo de Niñas. De alguna forma llegó ella acá, encomendada por Pedro Guerra Cerda, que en la época de 1917 aproximadamente. Bueno, vamos a leer un capítulo que es bastante interesante, que habla de Gabriela Mistral y la Sociedad de Instrucción Popular. Ya, o sea, aparte de lo que ella trabajaba en el liceo como directora, también se sumó a este proyecto. Gabriela Mistral, junto con reorganizar el Liceo de Niñas de Punta Arenas, tendrá otra misión en la zona:
designada por el propio ministro Pedro Aguirre Cerda a instancia y sugerencia de su hermano, el doctor Luis Aguirre Cerda. Deberá coordinar las clases de la Sociedad de Instrucción Popular en la ciudad, junto con dar charlas culturales sobre las últimas tendencias educativas y además clases de lenguaje y literatura en la misma institución. La sociedad poseía un excelente local en Avenida Colón, muy central y muy cómodo, con varias salas de clases, un salón bastante grande que no en pocas ocasiones sirvió para la proyección de películas y documentales, y varias otras oficinas. Era un mueble prácticamente nuevo, ya que se había inaugurado en 1910 y contaba con todas las comodidades de un edificio a principios del siglo XX. Se debe tener en cuenta que Gabriela Mistral también dictaba clases en el Liceo de Niñas para mujeres de obreros, que generalmente eran las madres de sus estudiantes. Estas clases eran dictadas y canceladas por la Sociedad de Instrucción Popular, por lo cual su labor en el liceo no fue solo dictar clases de día, sino dar lecciones desde las noches, bajo el alero de dicha sociedad a las madres nocturnas de sus estudiantes matinales. De esta institución se servían varios intelectuales, entre ellos la joven profesora, para fomentar el desarrollo de la cultura y las artes y también proporcionar las oportunidades necesarias para alfabetizar a un sector de la población que se mantenía excluido de la instrucción educativa por género y por edad. ¿Para qué te voy a engañar? Yo no soy un gran lector, ya como la mayoría de los chilenos. Pero cuando siento la necesidad de leer es porque, a ver, yo escribo canciones, ¿ya? Y cuando se me acaban las ideas, cuando se me acaba el repertorio, las palabras me empiezan a dar vuelta las mismas dentro de mis canciones, entonces necesito leer, ¿ya? Y de esta manera, qué sé yo, tomar nota, apuntar algunas ideas buenas, apuntar algunas palabras que sean entretenidas, que tengan alguna rima, a lo mejor con alguna idea que pueda tener anteriormente. Y para eso uso la lectura, ¿ya? Obviamente que la lectura te abre un mundo nuevo, te abre posibilidades de aprender cosas. Este mismo libro, por ejemplo, me viene a abrir la mente y al conocimiento respecto de un personaje tan importante para la historia nuestra como es Gabriela Mistral y su permanencia aquí en Punta Arenas. Así que yo creo que la lectura, para mí en lo personal, tiene que ver con la búsqueda de herramientas para poder componer mis canciones y hacer mi música. Yo soy profesor de música. Han pasado también por mis aulas muchos niños. Como decía, la lectura no es un bien muy común. Yo creo que la lectura no solamente está en los libros. De repente los cabros como que se latean porque encuentran fome de tomar un libro, abrirlo y empezar a leer de la página 1 hasta el final. Yo creo que en un tiempo largo más, capaz que los libros ni siquiera existan, porque hoy en día con las redes sociales, con la web, con la internet, nos permite ir a aquellos documentos que nos interesan realmente y que están muchas veces posteados por nuestros propios amigos, por ejemplo a través de Facebook. Yo creo que hay que partir con lecturas sencillas, lecturas cortas que nos permitan empezar y terminar un documento y quedarse con la satisfacción de haberlo terminado, de haber terminado la labor. Y si la necesidad y si las ganas están, ¿por qué no tomar un libro y darse la tarea de leerlo? Bien, lo pillamos leyendo a Felipe Toledo. ¿Y qué lo pillamos leyendo? Esta obra. Todavía no la vamos a mostrar, pero Felipe Toledo, como muchos magallánicos que estamos tremendamente interesados en conocer, y mejor dicho, después del trabajo de Dusan, en reconocer el legado de Gabriela Mistral, sobre todo lo que tiene que ver con su vida en la ciudad de Punta Arenas, están leyendo esta obra espectacular que ya va en su segunda edición, pero que, le insisto, nos vamos a demorar un par de segundos más en verla. Dusan, nos contabas un poco que tu interés fundamental por Gabriela Mistral parte en tu trabajo en el Liceo Sara Brown de Punta Arenas, donde por lo demás ya a esta altura todos sabemos que ya se desempeñó profesionalmente. Luego de eso das un paso. Vamos a hacer una pausa, queremos conversar contigo de tu desempeño profesional. Sales del Liceo Sara Brown y te lanzas a una aventura completamente distinta. ¿Cómo fue ese paso? ¿Cómo fue ese...? Sí, mira, la verdad que costó un poco, ya que estaba trabajando en el liceo ya con varios años, con titularidad, es decir, ya bastante tranquilo, y de repente nuevos desafíos profesionales cuesta un poco, cuando uno tiene familia y todo, complica. Pero dije, bueno, lancémonos a la piscina, postulé a un concurso nacional, postulamos casi 90 profesores,
Y bueno, quedé seleccionado como encargado de educación y de extensión del Museo Regional de Magallanes, lo cual es el trabajo que desempeño ya hace un par de años. Te arriesgaste y cruzaste el río. Y crucé el río y la verdad que sorprendentemente, no digo porque no creía que tuviera capacidades, sino que había muy buenos postulantes y la verdad que primó lo regional, primó el conocimiento de la región y de su gente en un tema tan importante como la educación, relacionarse con los colegios. Educación y extensión del Museo Regional. Suena extenso, suena pomposo, pero tiene que ver con lo que tú mismo decías, tiene que ver con hacer ese vínculo, con hacer ese nexo, ese puente entre un espacio que muchas veces pudiese parecer lejano, que muchas veces pudiese parecer ajeno a la comunidad, que pasa por fuera, que tiene más cara de turista que de habitante propio de nuestra ciudad. ¿Cómo ha sido esa experiencia de literalmente ser quien le abre la puerta del museo a los más pequeñitos? Mira, y la verdad que mi directora, la señora Paola Grendi, claro, me puso esa meta. Dusan, que los niños tienen que volver al museo. Y la verdad que de a poco, relacionando mucho con los profesores, la verdad que he dado muy buenos resultados sobre ese tema. La gente de repente desconoce, pero al Museo Regional son miles los estudiantes que van al año. Es decir, nosotros el año pasado hicimos más de 5.000 visitas de niños de colegio y servicio educativo casi 10.000, y de los cuales gratamente, y eso de repente la gente, y uno mismo se sorprende cuando tiene que graficar todo en estadística, y dice, oye, el 80% de todos los niños que fueron al museo vienen de colegios públicos, lo cual era un dato que de repente uno mismo no lo tenía muy claro. Decía, oye, los colegios particulares van a los museos, los colegios municipales no lo sacan mucho. Y la verdad que, mirando esto ya en gráfico, la verdad que nos puso más contentos, que los niños de colegios públicos son los que en gran porcentaje asisten a los museos y a las actividades que realizamos en ellos. Abrirle la puerta a nuestros niños y a nuestros jóvenes, aparte de nuestro patrimonio cultural, debe ser una tarea tremendamente satisfactoria, pero la rueda no para. ¿Qué viene para el futuro, 2016? Extensión del museo, cuéntanos un poco. Sí, bueno, en el museo la verdad que hay una serie de actividades durante todo el año. Generalmente tenemos un par de exposiciones, una o dos grandes a nivel nacional. Todos los años tenemos una o dos exposiciones grandes. El año pasado fue del Museo de la Memoria y los Derechos Humanos, el Museo Nacional de Bellas Artes, el anterior Sergio Larraín, una exposición fotográfica a nivel nacional. Y bueno, estamos afinando los últimos detalles para la gran exposición del año 2016. Pero junto con eso también, importante mencionar que el museo se transforma en un espacio de desarrollo cultural, quizás no tan a escala grande como la gran presentación del año, pero sí tengo entendido que hoy día incluso ya tienen montada una exposición de una artesana tremendamente importante. Jimena Seiter está con ustedes, Jimena ¿no? Seiter, claro, tiene abajo en el piso Zócalo una exposición de grabado, bien interesante, y efectivamente los artistas locales ocupan mucho el espacio del museo, que es un espacio gratuito, abierto, y nosotros ya tenemos agendado ya hasta el mes de abril ya todos nuestros sitios de exposición. Y bueno, también las puertas abiertas como siempre a los expositores locales para que desarrollen. Es decir, la gente de repente dice, oye, hay que tener una gran trayectoria para exponer en el Museo Regional, lo cual es verdad, pero también dentro de la educación, por ejemplo, la gente de repente desconoce que hemos tenido exposiciones de jardín infantil de Integra, los niños y sus dibujos que han hecho sobre el museo y todo, lo hemos colocado en el museo, una gran exposición, y la gente la verdad que lo aprecia también, de repente volver al origen y a lo simple del niño. Dusan, eres profesor, investigas, hoy día estás con un par de proyectos que habíamos conversado fuera de cámara, trabajas precisamente en un espacio de extensión del Museo Regional, como lo decíamos, abriéndole la puerta a la comunidad, pero aparte te dedicas también, tiene otro tipo de actividades vinculadas con la cultura, ¿no? Sí. Que tienen que ver también con el cuidado del patrimonio y con el reconocimiento de ciertos espacios que muchas veces van quedando de lado. Sí, la verdad que a partir del año pasado me invitaron a participar en la agrupación Patrimonio e Identidad, que tiene como objetivo fundamental proteger, salvaguardar y proyectar el desarrollo del cuidado del patrimonio de la región en total. Y también un proyecto más del ámbito profesional con una agrupación que se llama Casa Carpa, que desarrollamos también proyectos de museo. Desarrollamos museos en la ciudad y tenemos un par de proyectos funcionando, uno bien interesante que es el Palacio José Menéndez, el Museo Militar,
y el diseño de este futuro museo que, si Dios quiere, estaría abierto a la comunidad el año 2020, como uno de los tantos hitos importantes para el 5º centenario. Casa Carpa. La agrupación de patrimonio, me imagino que en el devenir de todo esto, de conocer a Gabriela, de su paso, del patrimonio, de los museos, te vas dando cuenta de aquellos espacios, de aquellos recovecos urbanos que nos acompañan todos los días. ¿Cuánto sabemos quienes vivimos en Punta Arenas de aquellos espacios que son tan patrimoniales y tan importantes? ¿Y cómo los cuidamos? Sí, bueno, yo pienso que ahí son cosas bien diferentes que conocemos y que cuidamos, porque en realidad la gente de Magallanes conoce mucho de la historia y el patrimonio local. Lo demuestra la página esta de Punta Arenas Antigua, que tiene, no sé, 15.000 seguidores. A la gente le gusta postear sus fotos, comentar una foto antigua, acá vivió tal persona, esto era aquel. Y el tema del cuidado ya es un tema que es un problema que yo creo que tenemos muchas ciudades en el país y bueno, que hay que poner el cascabel al gato, y todos quienes trabajamos dentro del ámbito de la cultura, para todos también quienes trabajan en el tema municipal y en el gobierno, lograr embellecer aún más la ciudad y educar. Es decir, sin educación el tema de los rayados, el tema de la destrucción va a seguir porque como es un tema nacional. Pero con la educación podemos dar vuelta a todo este tema. Eso hay que mirar positivamente. Desde lo arquitectónico también se hace una reflexión respecto de cómo se vincula el patrimonio con lo que viene, cómo se vincula aquellas obras que en algún momento fueron el pilar del desarrollo de nuestra ciudad con este crecimiento. ¿Cómo observas tú eso desde lo patrimonial? Mira, la verdad que hay que estar bien atentos sobre esos temas. No sé, tenemos edificios maravillosos dentro del centro de Punta Arenas, no sé, por ejemplo, el antiguo Hotel Progreso, que ahora es una discoteca ahí en Pedremont, que la pintaron de negro con techo rojo y no sé qué cosa. De repente eso nos falta, proteger edificios patrimoniales o darle una pequeña asesoría, porque no todo lo que para pintar un edificio dentro del centro de Punta Arenas de repente hay una pequeña asesoría, no todo es tan extraordinariamente caro, pueden haber personas que pueden dar una orientación, cómo era ese edificio originalmente, qué color es sugerible, cómo arreglar la fachada de algunos edificios históricos dentro de la ciudad de Punta Arenas que están tan a mal traer, y en eso, bueno, tenemos un poco... Nos falta un poquito y también encontrarnos con las nuevas edificaciones que se vienen. Somos una ciudad que está creciendo, se vienen edificios, se vienen hoteles, y cómo lo incorporamos al centro urbano histórico de Punta Arenas, porque tampoco podemos cerrar la puerta al desarrollo, pero tiene que ser armónico con el desarrollo de la ciudad. Así es, el desarrollo tiene que ser armónico, tenemos que crecer respetando y resguardando todo aquello que dejaron quienes tan generosamente estuvieron antes que nosotros. Tercera cápsula ya. Vinculada a lo que hablábamos con Dusan Martinovich, profesor de historia, escritor, investigador, y nuestra tercera cápsula tiene que ver precisamente con conocer, develar y presentarle a ustedes algunos de los monumentos más importantes y más característicos de nuestra ciudad. ¿Y a quién le hemos encargado tan importante misión? A alguien que sin duda sabe mucho de la historia y de lo que nos rodea. Mi amigo André Yuffé y la cápsula de los monumentos. En esta casa, en Fagnano 305, vivió, se inspiró y soñó Francisco Coloane Cárdenas, Premio Nacional de Literatura 1964. Hijo adoptivo de Magallanes, de Punta Arenas, un hombre que nació en Kemchi, pero hizo aquí su vida y comenzó como capataz en Tierra del Fuego. Un hombre que tuvo mucho éxito en los años 50 y 60, luego fue relativamente olvidado hasta que se produce la resurrección del escritor, autor del último grumete del Baquedano, Tierra del Fuego, La Ruta de la Ballena. Se produce una resurrección en Europa y es traducido y comparado con Conrad y otros escritores como Jack London. Esta es la residencia que recuerda y evoca a uno de los grandes escritores nacionales. Bien, ahí estaba André Yuffé y uno de los monumentos más característicos de nuestra ciudad. No podemos tener un invitado en esta mesa que nos venga a contar sobre lo que está haciendo
sino le queremos preguntar su mirada de futuro. Le preguntábamos y le decíamos hace unos instantes, siempre hay una foto por tomar, siempre hay un libro por escribir. Dusan, en el futuro, ¿qué se viene? Mira, tengo un par de proyectos andando. Lo que se pueda contar. Sí, no, un proyecto colectivo con un amigo, un profesor también, Ernesto Fernández de Cabo. Profesor del Liceo Sara Brown. Correcto, estamos trabajando. Destacado golfista. Sí, campeón nacional de golf. Campeón nacional de golf. Y estamos trabajando en un pequeño texto sobre la historia de la fotografía en la ciudad, que está también ya bien avanzado. Y de forma individual estoy sacando una pequeña historia de Magallanes. Que bueno, hay varias, pero esta va a tener sus particularidades que la van a hacer interesante por sí. Cada una tiene su propio sello y su propia impronta. Vamos a lo que nos convoca. Vamos a... ¿Lo ven en pantalla? Gabriela Austral, segunda edición ya. Enriquecida, con más imágenes, incluso, permítame leerlo en cámara, señor director, este datito freak por acá, me lo decía, señor. El menú del Hotel Cosmos en la recepción a doña Lucila Godoy Alcayaga. Si quieres saber lo que comió Gabriela Mistral cuando la recibieron en Punta Arenas, llegue a este libro que sin duda es maravilloso. Yo leí, tengo que decirlo, la primera edición, voy a llegar a hacer la comparación inmediatamente. Llegaste al Liceo Sara Brown y descubriste esta historia, esta figura de esta mujer de la cual había mucho que contar en su paso por Punta Arenas. Trabajaste en libros, hicieron un avance importante en el pabellón Gabriela Mistral, que le muestra hoy día a la ciudad el tesoro material. Cuéntanos un poco cómo fue encontrarte con esta mujer, cómo fue conocer a Gabriela. Uy, una sorpresa súper grande porque, la verdad, como te comentaba, una niña, 28 años, una niña de provincia, pobre, que se viene a hacer cargo de un liceo tan importante como el de Punta Arenas, y los cambios que hizo. Ella es una mujer vanguardista, tiene un desarrollo profesional tremendo, y la verdad que llegó a cambiar un liceo que era catalogado como el peor liceo de Chile en su momento, y lo transforma completamente. Es decir, dentro del ámbito de la educación hizo cambios que se mantienen hasta el día de hoy. Es decir, el tema de las vacaciones de invierno es una idea mistraliana. Es decir, oye, ¿por qué hacemos clases de corrido? Paremos en el invierno, en el mes más duro del invierno, y extendamos el horario escolar hasta diciembre. El tema de colocar uniformes, la gratuidad, el tema de hacer clases a las obreras, a las mamás de las niñas a las cuales le hacía clases gratuitamente a las obreras, es un tema bien interesante también. Tú tocas un concepto clave como es el del vanguardismo, es decir, el tener la capacidad de prospección, de mirar hacia adelante, de colocar en algún momento histórico temas que no son conversados, temas que son novedosos. Pero nos da la impresión cuando tú dices, mira, la equidad en la educación, la calidad de la educación, la gratuidad de la educación, la necesidad de la formación de los obreros, de los padres, de sus propios alumnos, nos damos cuenta que a casi más de 80, 90 años de su presencia acá en Punta Arenas, son temas que siguen siendo, que están teniendo cada día más vigencia, ¿no? Efectivamente, mira, sí, después de Santiago, por supuesto, esta es la primera escuela en provincia, claro, que es para mujeres, obreras, nunca se había dado en el país. Eso habla de lo vanguardista que era. Su desarrollo profesional y literario en Magallanes sobrepasa todo lo que hizo en el resto del país, porque ella nunca tuvo la posibilidad de hacer estos cambios. Siempre fue secretaria, fue ayudante, fue profesora, inspectora, lo más que había llegado a ser. Acá llega a ser directora con la capacidad de cambiar. Era amiga directa del ministro Pedro Aguirre Cerda, eran amigos y colegas. Y ella podía hacer cosas acá, y podía hacer cambios, y lo hizo. Fueron tantos que el mismo gobierno mexicano la lleva al par de años a México a liderar la reforma educacional mexicana. Y eso lo hace por su trabajo en Magallanes, no por su trabajo de secretaria en Serena o de inspectora en la Unión, lo hace por su trabajo de directora del Liceo de Punta Arenas. Más allá del frío, sí, que lo conversamos, más allá de las condiciones estructurales y de los inviernos tremendamente crudos, ¿cómo fue el Punta Arenas que acoge a Gabriela Mistral? Insistimos, 1918, 1920 aproximadamente. Sí, un Punta Arenas muy diferente a todo el resto del país. Una ciudad con
con una cantidad de inmigrantes que sobrepasaba el 60%. Es decir, dentro de Chile eran lo menos chilenos. Había muchísimos inmigrantes, muchos inmigrantes de Chiloé y mucha gente que venía y que quemaba sus naves para venir a Magallanes. Es decir, no había un retorno, era o progresar o morir acá. Por eso era una ciudad muy vanguardista donde la gente, tanto en el ámbito de la cultura como de los negocios, del comercio, en todo, la gente se esforzaba al máximo para... porque quemaba sus naves en esta zona. No había una vuelta atrás. Por eso esta ciudad en esos años se desarrolló tanto también. Y esa visión vanguardista que traía Gabriela Mistral logró hacer quizás alguna conexión también con ese sentido de adelanto y de avance que pudiesen haber tenido en algún momento los inmigrantes que venían provenientemente de Europa. Sí, por supuesto. Era más proclive el escenario, ¿no? Era mucho más proclive y no habían esos vicios que habían en el resto del país o en Santiago, que le hicieron a Gabriela la vida imposible por ser mujer, por no ser formada en la universidad. La verdad que hay cartas, hay libros completos que hablan, que destruían a Gabriela Mistral en esos años. Cartas al Mercurio grotescas en contra de su persona, y la verdad que eso dejó de ocurrir cuando vino acá a Punta Arenas, y no tanto por la lejanía, sino que acá la directora del liceo era una autoridad, era una persona importante, era una persona que se le hacía una recepción cuando venía, y su voz y su voto valían. Por eso ella acá en Magallanes se sintió con esa autoridad, y por su desarrollo personal también nos damos cuenta de que tuvo una acogida extraordinaria en la comunidad y en los círculos más avanzados. No sé, Luis Alberto Barrera, Contardi y toda la inmensa cantidad de personajes que ahora nos suenan por nombres de calles, de colegios, de diferentes temas, eran del círculo íntimo de Gabriela Mistral acá. Esa figura de Gabriela Mistral un poco estigmatizada, un poco perseguida. Sí, completamente. A la luz quizás hoy día, de los años ya que han pasado su muerte, a partir de los 70 años del Nobel que se conmemoran prontamente, desde la visión del Chile de hoy, del Chile moderno, de un Chile quizás con una mayor apertura hacia el desarrollo de la mujer, hacia el desarrollo de las libertades individuales, ¿cómo ves tú hoy día en este círculo mistraliano el revisionismo histórico que se puede hacer respecto de la figura de Gabriela Mistral? Mira, nos damos cuenta que una persona completamente vigente, porque era una persona muy avanzada para su época. Hoy está completamente vigente. Es decir, ella está desarrollándose el feminismo en Chile, pero básicamente para que la mujer vote. A modo de ejemplo, Gabriela Mistral no quería que la mujer vote, porque no valía la pena que la mujer vote si iba a votar por puros hombres. Es decir, ella siempre iba un paso más adelante, por lo cual hoy es muy interesante y muy vanguardista lo que ella dijo hace 100 años en relación a la educación, a todo el tema de incluir a mujeres, niños y entregarles las primeras armas a través de la lectura. Es una mujer extraordinaria, que de repente el mismo país mira, bueno, el mismo hecho que 6 años después del Nobel le dieran el premio nacional, es un hecho que la diferenció y la separó de este país durante mucho tiempo. Es decir, hay que darse cuenta que en sus últimos 30 años de vida Gabriela Mistral no está más de 20 días en el país. Es decir, es muy poco. Ella está en Punta Arenas, va unos meses a Temuco, 1 año a Santiago, de ahí se va del país y no vuelve que en 30 años. Es decir, es una mujer que también por vivir en el extranjero y tener a Chile y verlo desde lejos, también una persona que por esta visión es bastante crítica del país, lo cual hoy día se ve como una mujer vanguardista y que tiene una visión bien clara del país. Mencionabas a Desolación como una de sus obras más importantes y sin duda la que da ese paso trascendental a llegar al premio máximo que te puede entregar la literatura mundial. ¿Qué nos dice Gabriela Mistral de Punta Arenas en Desolación? Mira, habla mucho de Punta Arenas. Y primero, la gente cree que la Gabriela Mistral escribió 50 libros. Ella escribió solo 4 libros. Desolación, Tala, Ternura y Lagar. Poemas de Chile, un libro póstumo. Es decir, de estas 4 obras, una, Desolación, ya el nombre, ¿cierto? Cierto viento capataz de tempestades. Punta Arenas, ¿cierto? Su tierra de dulzura y de desolación. Ella habló del clima magallánico, del campo, de la gente, del inmigrante extranjero, del hombre de Chiloé. La verdad que lo que ella logró verlo, logró traspasar al papel con una clara perfección, por lo cual su obra literaria
y particularmente Desolación está íntegramente ligada al pueblo magallánico. Y su visión también, porque si bien escribe Desolación, ella tiene una serie de textos y cartas que son muy interesantes, en los cuales, por ejemplo, hablando de su visión vanguardista, por ejemplo, hace hincapié de que Chile tiene que tomar posesión de la Antártica, estando acá. Es decir, algo que ocurre muchos años, muchas décadas después. Es decir, su visión geopolítica también es bastante clara sobre la región de Magallanes, sobre la importancia que había que darle a esta zona. Y bueno, de repente hay que releerla y dar cuenta que geopolíticamente hay que darle un empujón a esta zona hace 100 años y hoy más que nunca. Cuando uno, fíjese que cuando Dusan nos cuenta y nos dice que, imagínese el tamaño de la importancia de una ciudad como esta, de una región como esta, cuando una obra fundamentalmente inspirada en nuestra región le da a nuestra poetisa el Premio Nobel de Literatura. Dusan, como docente inicialmente, como investigador posterior, en la misma virtud de la importancia de esta obra, ¿cuánto se sabe de la obra de Gabriela Mistral? ¿Cuánto se sabe de Desolación entre los magallánicos? ¿Y qué sensación te genera ese nivel de conocimiento? Mira, la verdad que hace varios años se sabía bien poco. Lo único que se había escrito sobre Gabriela Mistral de Magallanes lo hizo Roque Esteban Escarpa, y Gabriela Mistral hizo el prólogo, para que nos hagamos la idea del tiempo que ocurrió. Y ahora ya la gente está conociendo más. Yo pienso que han habido algunos hechos y algunos actos, por ejemplo, uno que hizo el Consejo de la Cultura el año pasado, de identificar yo ayudé en el tema de la identificación del árbol que Gabriela Mistral había plantado. Costó un mundo encontrar el árbol. Pero, ¿Colón con Magallanes? Claro. Y la gente lo vistió con lana, ¿cierto? Niños colgaron poemas y todo. Y fue un hecho súper importante porque la gente pasaba por esa arteria de la ciudad y lo identificaba a Gabriela Mistral. Y ya esto se está haciendo un poco más conocido dentro de la ciudad, reconociéndola como no como una magallánica, porque sería mucho decir, pero sí como una gran amiga de esta tierra, y que su obra gratamente fue influenciada por su estadía acá en la zona. Avancemos un poco en esto. ¿Sí? Tiene el menú, pero no nos quedemos solo en el menú. ¿Qué más van a encontrar tus lectores, muy a grosso modo por lo demás, cuando ojeen un poquito más de este Gabriel Mistral? Mira, la verdad es que se va a sorprender porque va a lograr encontrar historias sabrosas de su paso en Magallanes. Es decir, no solamente la poesía que escribió, y yo no me centro mucho en el tema porque no es un área que yo desarrolle. Es decir, yo no soy un experto en literatura para desarrollar la poesía, sino que yo veo el ámbito de su vida diaria, su vida cotidiana, sus amistades, y una serie de anécdotas muy sabrosas que le ocurrieron acá en Magallanes y que ella lo recuerda durante toda su vida. Sus amistades, de quién era amiga, con quién salía, qué hacía acá en Punta Arenas. Y la verdad es que trato de separar el mito de la realidad. Es decir, si tú buscas en diarios de los 80, encuentras hasta que se casó en Punta Arenas. Pero obviamente no ocurrió así. Pero alguien tiene que ir al registro civil y revisar las partidas de matrimonio entre el 18 y el 20 y descartarlo. Y eso es el trabajo que tiene que hacer uno. Aunque sea una tontera, hay que hacerlo y separar el mito de la realidad. Y esa es la pega, separar el mito de la realidad. Cuarta y última cápsula de este programa para seguir conversando con el investigador y escritor Dusan Martinovich. Se lo dijimos, cultura, todo lo que nos rodea, incluso lo que usted hace en su población, la forma en que se organiza y la forma en la que usted hace crecer el territorio que lo rodea. Y un elemento importante para lograr hacer esto tiene que ver con las juntas de vecinos y tiene que ver con generar espacios e infraestructura para que usted pueda efectivamente reunirse, organizarse y trabajar en conjunto con sus vecinos. La próxima cápsula nos va a mostrar cómo la ilustre Municipalidad de Punta Arenas inaugurando nuevamente una sede vecinal que, insistimos, les permite a los vecinos, a un alero de un lugar mucho más grato y mucho más acogedor, seguir haciendo ese trabajo tan importante como es el que hacen día a día los dirigentes vecinales. En esta oportunidad, la sede de la población Camilo Enrique. Señor director, vamos con las imágenes. Es felicidad que por lo menos se está construyendo nuestra sede y que ha sido tantos años esperado por todos, por toda la población, que son más de 30 años que llevan esperando una sede vecinal. Y muy contento porque esta demanda de muchos años, de varias décadas, se está haciendo realidad.
mejor no podría haber quedado. Yo creo que aquí está el sueño hecho realidad de todos los vecinos después de 30 años. Yo creo que merecían una cosa como esta, pero nunca pensamos que iba a quedar tan bonito. Es una realidad que beneficia a todos nuestros vecinos. Y doy gracias yo de forma muy, muy especial al alcalde, al intendente, al consejo regional. Agradecer a mis funcionarios municipales, pero para ver que es un trabajo tremendo, primero de los dirigentes, probablemente Marines y para atrás, probablemente algunos que vinieron esperando tener una buena infraestructura digna. Después de tantos años, un precioso proyecto que ha sido financiado por el CORE y que ha sido respaldado por el alcalde de la región. Y bueno, y dar gracias a cada uno de mis vecinos. Para mí estoy muy contento porque yo, mira, estoy 38 años acá en la población, feliz. Y nunca pensaba que íbamos a tener una sede como esta. Estoy contento, emocionado. Y muy contento, esta junta de vecinos llevaba más de 30 años, 32 años me decían los vecinos, sin su casa propia, y hoy día con esto vamos a poder darles el mejor marco para que desarrollen mejor sus ideas, mejor sus proyectos, puedan pasarlo mejor, puedan en general hacer un mejor barrio. Un agradecimiento a mis funcionarios municipales porque la verdad es que yo les recargo harto la agenda, por lo menos a los funcionarios del área técnica, que lo que tiene que ver con este proyecto, primero pensar, llevar al papel, postular el proyecto, luego conseguirse los recursos, luego llamar a la licitación de diseño. Así que muy contento, muy de verdad, muy agradecido. Camilo Enrique es una población señera. Yo le iba a preguntar y me he entrevistado por el Club Deportivo Camilo Enrique, porque sé que también es aficionado al fútbol, ¿o no, Dusan? ¿Tiene alguna pasión por ahí escondida? Bueno, la verdad que solo mirarla. Pero, solo mirarla. Claro, la Asociación de Fútbol del Barrio 18, claro, varias décadas desarrollando el deporte en esa zona. Yo efectivamente también hincha del Club Deportivo Palestino. Hincha del Club Palestino. Ya nos vamos a poner a discutir aquí. Yo voy a confesar que mi corazón está más con el Club Deportivo Carlos Birbon, los Canarios de la población 18. Pero bueno, un espacio por lo demás. Un saludo a todos aquellos que cultivan el deporte y la dirigencia deportiva allá en la Asociación 18. Un pilar trascendental, histórico de lo que es el deporte magallánico. Sí. Se nos van terminando los minutos. Usted sabe que el tiempo en televisión siempre es muy, pero muy escaso. Y yo quiero recalcar una vez más que nos acompaña el autor de esta tremenda obra en un acto y en un periodo tremendamente importante como ya es este 2016. Vamos por los 70 años de lo que debe ser quizás una de las gestas más importantes de la literatura chilena, el Premio Nobel de Gabriela Mistral. Y como nuestro amigo, historiador, investigador, le gusta que le digan historiador, pero investigador, hombre de la historia, ensalza, realza lo que fue el paso de Gabriela Mistral por Punta Arenas, que como nos ha contado esta noche, marca un hito trascendental en su carrera, en su vida y en su devenir profesional. Las últimas palabras, Dusan, cuéntanos un poco qué es lo que esperas de esto. Llama a la gente, dile que lo busquen porque va a ser tremendamente importante conocer lo que está en estas páginas. Sí, mira, la verdad que dentro de los hitos que se vienen en 2018, que ya está a la vuelta, se cumplen los 100 años de la llegada de Gabriela Mistral a Magallanes. Y la verdad que queremos que el tema de Gabriela Mistral no sea solo una moda pasajera por los 70 años, ¿ya? Como el Nobel y todos son mistralianos. Y tampoco
pido que la gente comience a leer los poemas de Gabriela Mistral a destajo, sino que comience con lo simple, que comience a ver a esta persona, ver lo que hizo y conocer las anécdotas y la importancia que tiene Gabriela Mistral para la zona y la zona como la importancia que tiene en ella. Por eso llamar a la gente que lea, no importa si este o cualquier otro libro, pero que comience leyendo, que vuelvas a ese buen gusto de la lectura que se ha ido perdiendo con el tiempo y que, bueno, que lea los textos regionales. La gente le gusta harto el tema, se identifica harto con la zona, tenemos que partir conociéndola. Y no solo los temas que nos interesan de sobremanera, sino que las lecturas más interesantes son de los temas que desconocemos. Y este es un tema que la mayoría de los magallánicos desconoce. Por eso es una lectura recomendable. No sé si viene bien de mi parte que lo diga, pero es recomendable porque va a aclarar una duda, ¿ya? Y eso es lo interesante, es aclarar un tema que se desconoce. Pero ¿cómo no va a venir de mejor parte que la del hombre que le puso letra a este libro, Dusan Martinovich Andrade? Te agradecemos tremendamente que nos hayas venido a acompañar, que nos hayas contado un poco más de la vida y del paso de esta grandísima poetisa nacional por nuestra ciudad y nuestra región. Lo decía Dusan, lea, parta por acá. Entra literatura regional, disculpe, hay muchísimos y muy buenos investigadores que están develando y que han estado develando hace muchos años ya nuestra historia, nuestro pasado. Solamente así podemos construir un mejor futuro, Dusan. Te agradezco nuevamente que nos hayas acompañado esta noche. Comenzamos ya a bajar el telón de esta segunda edición de Ojo con la Cultura, un programa del municipio de Punta Arenas y que llega cada sábado hasta la tranquilidad de su hogar por las pantallas de IT de Patagonia. Dusan, muchísimas gracias por tu compañía. Amigas y amigos, insistimos, vamos bajando el telón, nos estamos despidiendo. En un par de días más, otro interesantísimo invitado que de aquí, desde la región de Magallanes y desde la ciudad de Punta Arenas, con esfuerzo, pero sobre todo con cariño, hacen cultura en Punta Arenas. Muchas gracias y muy buenas noches.